Gracias por la gentil introducción y también por la invitación. Me perdonen que no hablo bien el español, ¿no? Hablo no, el máximo un portuñol, pero en mi experiencia es mejor hablar un mal español do que un buen portugués, ¿no? Es más, es más comprensible en los países de habla castellana. Entonces, me perdonen las fallas que puedo tener. Eh, También mi texto que voy a proyectar después para compartir con ustedes, para mejor acompañar las citas, fue traducido por la inteligencia artificial, ¿no? Por DeepL. Entonces, si tiene alguna heresía o algún error en el texto, es del DeepL, no es mío, ¿cierto? Y por último, me resiento que no es posible estar con ustedes físicamente en Buenos Aires. Me gustaría mucho, no por último, para compartir un buen mate, pero en función de otros viajes no fue posible. Entonces estoy aquí a distancia. Congratulaciones a los organizadores por el tema muy pertinente y también por ese evento que reúne tantas personas engajadas en la iglesia y también en el mundo aquí en esta sala. Entonces voy a compartir mi texto. Perfecto. Un momento. Bueno, entonces, en mi juventud evangélica he leído por la primera vez Dietrich Bonhoeffer. También fue importante y tuvo varios intérpretes en la universidad, especialmente en torno a Wolfgang Huber, profesor de ética y más tarde obispo de Berlín y presidente del Consejo de la Iglesia Evangélica en Alemania. En la escuela escuchamos a un judío superviviente de un campo de concentración nazi. Durante la mayor parte de su vida no pudo hablar de los horrores que había vivido, eran tan dolorosos que evitaba tener que revivirlos poniéndolos en palabras. Sin embargo, cuando una joven enfermera vio el número de la prisionera marcada en su piel y pensó que era el número de teléfono de la paciente que había anotado para no olvidarlo, se dio cuenta de que tenía que hablar para que la humanidad no olvidara lo sucedido. Pronto me sensibilicé también con el sistema racista del apartheid en Sudáfrica, que se reforzaba también en las discusiones de Heidelberg, donde el propio Wolfgang Huber tenía muchos contactos e invitaba a teólogos sudafricanos. Lo importante no era solo el aspecto político que estaba en contra de los derechos humanos, sino el teológico. Hubo resistencia, pero también mucho apoyo a Hitler durante el periodo nazi por parte de iglesias y teólogos. Vamos a ver con más detalle luego más. Hubo resistencia, pero también mucho apoyo al sistema del apartheid por parte de la iglesia y los teólogos. Hoy en día hay resistencia, pero también mucho apoyo a la dictadura de Putin y la invasión de Ucrania por parte de la iglesia rusa. En todos estos casos, un grupo minoritario ha llegado a declarar su oposición a la situación política, criticando duramente la posición de la iglesia mayoritaria. Se invocó el status confesiones cuando había que decir una palabra inequívoca para mantener la coherencia con el Evangelio y la tradición confesional, y sucedió que una minoría se declaró la verdadera iglesia en contra de la mayoría. Me refiero a la declaración teológica de Barmen, tema central de esta conferencia, la confesión de Belhar, de las iglesias reformadas de color de Sudáfrica, y la declaración sobre la doctrina del Ruski Mir, o mundo ruso, de 2022, que sigue la misma lógica y estructura de Barmen. En esos momentos, frente a declaraciones y acciones incompatibles con el Evangelio, hubo un sentimiento de lo que llegué a llamar, en un contexto mucho más cercano, de no modestia, sino de pudor evangélico, de estar éticamente embargado por un sentimiento de vergüenza frente a las atrocidades cometidas en nombre de Dios. Alemania venía en la época de una humillante derrota bélica y de las pesadas obligaciones impuestas por el Tratado de Versalles tras el final de la Primera Guerra Mundial, que muchos alemanes consideraban injusto.
Para muchos ciudadanos, incluidos los cristianos, la lealtad a la casa real y el amor a la patria se habían interiorizado durante siglos y se esperaba que un gobierno monárquico protegería y promoviera a la Iglesia. Ahora ya no había monarquía y muchos se sentían confusos e inseguros. El espíritu militar también era fundamental para el sentido del orden y también se había modelado sobre la vida eclesiástica. La joven democracia de la República de Weimar era precaria. Religiosamente, estaba dividida entre evangélicos y católicos, así como judíos, todos ellos reconocidos por el Estado de la época, incluso de derecho público, como entidades de derecho público. También los judíos tuvieron este estatus. Los evangélicos no formaban un grupo unido. Las 28 iglesias territoriales se dividían en luteranas, reformadas, principalmente calvinistas, y unidas. El campo político, a pesar del notable partido del centro, donde se encontraba la mayoría de los políticos católicos, estaba polarizado. Estaba la socialdemocracia, que incluía a teólogos como Karl Barth y Paul Tillich, los comunistas a la izquierda y el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán a la derecha. La economía era muy débil, con millones de parados. El NSDAP atraía cada vez más votantes, prometiendo mejorar la situación económica, culpando a los judíos de la miseria y la amenaza para el bienestar de la nación alemana y luchando contra el comunismo que se consideraba antirreligioso. La gran mayoría de los protestantes eran conservadores y nacionalistas y estaban próximos al Partido Nacional Popular Alemán durante la República de Weimar, más tarde incorporado al NSDAP. Este último proclamaba un cristianismo positivo como base de la renovación nacional que atraía a los mitos cristianos, especialmente protestantes. Raza, tradición popular, Volkstum en alemán, y nación se entendía como órdenes de vida dados y confiados por Dios. En junio de 1932, pero con sus raíces ya en la década anterior, surgió el movimiento de la fe germano-cristiana, que se unió al nacionalsocialismo y quería, entre otras cosas, implantar al párrafo ario en la iglesia, impidiendo a los pastores de ascendencia judía ingresar o continuar en el ministerio pastoral. También pretendía establecer una iglesia unificada del reino, bajo dirección luterana, que reconociera la soberanía del Estado Nacional Socialista sobre la base de la fe y proclamara el Evangelio en el Tercero Reich. Hitler, al tomar posesión de su cargo como canciller del Reich a principios de 1933, declaró que, cito, el gobierno nacional ve en las dos confesiones cristianas, o sea, católica y protestante, los factores más importantes para la preservación de la tradición popular. No se restringirán los derechos de las iglesias, no se modificará su posición frente al Estado, y proclamó además que protegerá firmemente el cristianismo como base de toda nuestra moral, la familia como origen de nuestro cuerpo popular y estatal. Y vemos ahí ya que popular en este contexto siempre opuvo en el sentido nacional y nacionalista, no popular o pueblo en el sentido que viemos utilizando en América Latina, más de cuño social y cultural, ¿no? Aquí es muy claramente nacional y nacionalista. Hitler fue entronizado simbólicamente como el nuevo rey de Prusia y crearía una Alemania cristiana unificada que estaba en peligro por el comunismo y el individualismo anticomunitario, encarnado en la democracia, ambos vistos como anticristianos. Entonces, esta fue la percepción de la población, y no por último de la población protestante evangélica, de que Hitler traería algo de bueno en términos de protección contra esas amenazas. La constitución de la Iglesia Evangélica Alemana, en sustitución de la federación existente hasta entonces, se instaura mediante una ley estatal
seguida de elecciones eclesiásticas generales por primera vez en la historia. En mayo de 1933 se formó el movimiento de la Nueva Reforma en respuesta al movimiento teutocristiano bajo el nombre de Evangelio e Iglesia, con la participación de teólogos como Friedrich Gogarten, más tarde también Martin Niemöller y Dietrich Bonhoeffer. Este movimiento no era totalmente contrario a la cuestión nacional, étnica e incluso la cuestión nazi, pero sostenía que la Iglesia no podía inmiscuirse en el nazismo y debía guiarse únicamente por el Evangelio y los escritos confesionales que lo interpretan. Aún más radical, pero restringido a la zona de Bonn, era el Grupo por la Libertad del Evangelio, liderado por Karl Barth, a la sazón profesor de la Universidad de Bonn. Fue elegido Barth, pero la gran mayoría de los votos, el 70% a nivel nacional, fueron para los teutocristianos. Esto evidenciaba una adhesión generalizada a las ideas nacionalsocialistas que iban de la mano de una teología nacionalista y étnica del pueblo, entonces del folk, siendo la etnia germánica el principal vínculo unificador que para muchos también debía ser aceptado por la Iglesia y subvencionado por la teología. Y esa idea del folk alemán también tuvo repercusión en el sur de Brasil, entre las comunidades teuto-brasileñas, y tal vez, quizá, ustedes saben mucho mejor, también en el cono sur, pero ciertamente en Brasil era el caso. Entonces se eligió a un obispo del reino, ahora en Alemania, Ludwig Müller, estrechamente alineado con Hitler. Casi todos los líderes de las iglesias territoriales fueron destituidos. Solo resistieron las iglesias después llamadas de intactas, no alineadas con el nazismo, que sí resistían a la uniformización o alineamiento, en alemán Gleichschaltung. Fueron las iglesias de Hannover, de Westfalia, de Württemberg y Baviera, donde los teutocristianos no obtuvieron la mayoría. Sin embargo, no todos los alineamientos funcionaron. Contra la decisión de introducir un párrafo arriano en la Iglesia, se formó en septiembre de 1933 la Alianza Pastoral de Emergencia bajo el liderazgo de Martin Niemöller, cuyos miembros se comprometieron a, cito, orientar su ministerio como ministros de la palabra únicamente por su compromiso con la Sagrada Escritura y las confesiones de la Reforma como interpretación correcta de la Sagrada Escritura. Un dictamen de la Facultad de Teología Evangélica de Marburgo, redactado principalmente por Rudolf Bultmann, consideró que este párrafo ariano era incompatible con las Escrituras y la confesión. Müller, entonces obispo nazista, se vio obligado a renunciar a la introducción del párrafo en la Constitución eclesiástica alemana. Pero la crisis estaló cuando los teutocristianos, el 13 de noviembre de 1933, celebraron un acto en el Palacio de Deportes en el que afirmaron, entre otras cosas, que ahora es importante ver ese texto que muestra la posición de los cristianos alemanes, de los teutocristianos. Esperamos, dice, que nuestra Iglesia Nacional incorpore el párrafo ario lo antes posible y sin restricciones, de acuerdo con la ley eclesiástica aprobada por el Sínodo General, reúna a todos los cristianos evangélicos de sangre extranjera en comunidades especiales propias y lleve a cabo la creación de una iglesia judeo-cristiana, separada entonces de la iglesia principal, ¿no? Esperamos que nuestra Iglesia Nacional, como Iglesia del pueblo alemán, se deshaga de todo lo que no sea germánico en el culto y la confesión, explícitamente, especialmente del Antiguo Testamento y su, como llamara, moral judía del mérito. Exigimos que una Iglesia popular alemana ponga en práctica la proclamación de la buena nueva purificada de toda alienación oriental, proclamación de una figura heroica de Jesús como base de un cristianismo acorde con su género, y en el que el ser humano orgulloso sustituya al alma del siervo quebrantado, sintiéndose comprometido como hijo de Dios con lo divino
en su interior y con su pueblo. De nuevo, pueblo en el sentido nacional y étnico. Confesamos que el único verdadero culto a Dios para nosotros es el servicio a nuestros semejantes étnicos y nos sentimos como comunidad militante comprometidos por Dios a participar en la construcción de una iglesia militante y auténticamente étnica en la que vemos la consumación de la reforma alemana de Martín Lutero y que es la única que corresponde a la exigencia totalitaria del Estado Nacional Socialista. Bueno, tenemos acá una declaración muy clara de la posición de los teutocristianos y con esta clareza tan evidente fue el momento en que muchos que ainda estaban indecisos tomaron una posición más crítica, más reservada de esa mistura de nacionalismo y cristianismo. Esta declaración de entonces para muchos cristianos fue el detonante que les puso en contra de los teutocristianos y su usurpación de la iglesia. Aunque muchos habían simpatizado con la vertiente política del nacionalsocialismo y aunque el antisemitismo había sido un sentimiento común en las iglesias, no era aceptable que el Estado se inmiscuyera en la iglesia. En enero de 1974 ya se habían unido a la Alianza Pastoral de Emergencia 7,000 pastores, más de un tercio de todos los ministros evangélicos de las iglesias alemanas de la época. También había sínodos libres que confesaban ser la verdadera iglesia y negaban esta concesión a la iglesia del Reich bajo el obispo Müller. Ese mismo mes, 320 ancianos y predicadores de 167 iglesias evangélicas se reunieron en un sínodo reformado libre que adoptó la declaración sobre la correcta comprensión de las confesiones de la Reforma en la iglesia evangélica actual, escrita por Karl Barth y que puede ser considerado un precursor de la declaración teológica de Barmen. En marzo, la Alianza Pastoral de Emergencia, los sínodos libres de las iglesias territoriales dominadas por los teutocristianos y las 4 iglesias territoriales intactas se unieron como comunidad confesante de la Iglesia Evangélica Alemana. El 22 de abril, en el Münster de Ulm, más de 5,000 personas, bajo la dirección del obispo Theophil Wurm, se reunieron en un culto confesional. El obispo Hans Meiser de Baviera leyó un manifiesto de la Iglesia Evangélica Alemana confesante, la que surge la terminología, que declaraba a los cristianos fieles a la confesión como la Iglesia Evangélica Alemana legítima. Hasta ahora había tenido un carácter más político y eclesiástico, o sea, internamente político, pero le faltaba una mejor fundamentación teológica. Para ello debía convocarse un sínodo de la confesión y adoptar una declaración que prepararía una comisión teológica. Esta comisión contaba con 3 miembros luteranos, ahí en los nombres, y 1 reformado. El grupo se reunió en Frankfurt para redactar un borrador que Barth llamó la Concordia de Frankfurt, en alusión a la colección de confesiones luteranas, el Libro de Concordia. Sasse estaba enfermo y no pudo asistir a la reunión. Más tarde se expresó de forma muy crítica. Barth comentaría, por su parte, que la iglesia luterana dormía y la iglesia reformada estaba alerta. Del 29 a 31 de mayo de 1934, el sínodo se reunió en Barmen, en la iglesia reformada de Gemarke. Allí los teutocristianos tenían poco que decir, era una zona de renacimiento y piedad conservadora. Formaron parte del sínodo 138 representantes, 83 pastores y teólogos y 55 laicos de 18 iglesias territoriales. Solo había una mujer entre ellos, Stephanie Mackensen, miembro del NSDAP, del partido nazi, de la alta burguesía nacionalista, pero que más tarde ayudó a Bonhoeffer con su seminario de formación de predicadores en Finkenwalde y organizó un pastorado para Albrecht Schönherr, que más tarde sería un importante testigo como obispo en una iglesia en el socialismo en la entonces República Democrática Alemana. El régimen nazi no interfirió, pues consideraba imposible que este sínodo de 3 tradiciones confesionales,
luterana, reformada y unida, pudiera llegar a una decisión conjunta. De hecho, hubo varias cuestiones críticas planteadas sobre todo por los luteranos, más confesionalistas por un lado y más positivos hacia el Estado en términos generales por otro. Debido a ellos, por ejemplo, Barmen hizo una declaración teológica sobre la situación actual de la Iglesia Evangélica Alemana y no algo llamada confesión, para no confundirse con la base confesional de la Reforma. La situación política actual aparece en el texto, pero no se menciona explícitamente. No se dice también nada sobre la persecución de los judíos. Aparte de ser políticamente peligroso, lo cierto es que muchos de los representantes del sínodo estaban de acuerdo y simpatizaban con la política antisemita. La declaración entonces se limitó a situar a la Iglesia lejos de la injerencia del Estado y de su ideología, afirmando la Sagrada Escritura como única base para toda acción y decisión. Con este espíritu, las 6 tesis comienzan cada una con citas bíblicas, continúan con una afirmación de la fe y un rechazo de la falsa doctrina. Se afirma la soberanía de Cristo sobre toda la vida, que exige una lealtad total y no se admite competencia alguna con él, ni mucho menos su sustitución por personas o entidades humanas. El 31 de mayo de 1934, la Declaración Teológica de Barmen fue aprobado por unanimidad, convirtiéndose en el primer documento ecuménico de la historia de las iglesias reformadas o evangélicas protestantes alemanas, ¿no? Porque primera vez una declaración conjunta de luteranos, reformados y unidos. En otras ponencias que ustedes todavía oirán, se hará un análisis más profundo de este texto. Lo único que quiero decir aquí es que la importancia de Barmen no reside únicamente en su contexto histórico. Espero, como ha quedado claro, era mucho más ambigua de lo que cierta visión enamorada, incluida la mía cuando era joven, quiere hacer creer. He aquí la importancia de una mirada analítica sobre la historia. Pero su importancia como confesión, es decir, como posición inequívoca de la Iglesia, aunque no se llamara a sí misma de confesión, pero de declaración, permanece en la preservación de la identidad de la Iglesia en su orientación en la palabra de Dios. Las 3 confesiones que mencioné al principio, Barmen, Belhar y la declaración contra el mundo ruso, declaran herética a una iglesia que se alinea demasiado estrechamente con el Estado y pierde su propio carácter crítico. Teológicamente, estaba en juego una teología natural que ve la creación como revelación, frente a una teología dialéctica que distinguía claramente entre el mundo y su creador, de quien solo podía venir algo revelador. Este es el espíritu de Barmen. No puede haber otras fuerzas que pretendan ser reveladoras o que exijan lealtad absoluta a los cristianos. Esto, claro, es problemático en tiempos de diversidad y pluralismo como los que vivimos hoy en términos religiosos. Ya fue considerado problemático en su momento por muchos luteranos, pero también por los protestantes suizos, por ejemplo, en la Declaración de Berna de marzo de 1934. Por tanto, se trata de momentos concretos que requieren una posición inequívoca de este tipo que no puede ser válida para siempre en todos sus detalles. Aún así, sigue siendo un recordatorio necesario de dónde está y debe estar la lealtad última de la Iglesia, en la palabra de Dios. La confesión de Belhar, con claras referencias a Barmen, adopta una visión más trinitaria y ética, haciendo hincapié en la igualdad y la comunión, la justicia, pero también la reconciliación. El tono vuelve a subir en la declaración contra el mundo ruso en su uso de la herejía, que molesta incluso a los opositores a la invasión de Ucrania. Los 3 tienen un claro contexto histórico y político, pero no lo mencionan directamente, ninguna de esas 3. Es la Iglesia hablando en primer lugar a la Iglesia sobre su identidad. Ahí reside su legitimidad.
Sin embargo, está claro que su posicionamiento interno tiene y quiere tener consecuencias para la política, la economía y la sociedad. Desde dentro hacia afuera, Barmen representa un tipo de teología pública contra otros tipos de teología pública, corrigiendo las distorsiones de la época, volviendo al Evangelio a través del discernimiento. Barmen, Belhar y la declaración contra Ruski Mir, el mundo ruso, pretenden mantenerse al margen de las injerencias y absolutaciones políticas, y en este sentido son justamente, genuinamente políticas. Muchas gracias por su atención.